Concentración de soluciones. Concentración molar y concentración normal. En un video anterior vimos cálculos para concentración de porcentaje de peso a peso, masa a masa, porcentaje volumen a volumen y porcentaje masa a volumen, quedándonos por observar y estudiar las concentraciones como molaridad y normalidad. Recordemos que las soluciones tienen diferentes concentraciones y que a partir de una misma solución podemos ir obteniendo las demás por dilución. Recordemos unos temas básicos para hacer los cálculos de concentración de soluciones. La mol, o la unidad de cantidad de materia que hay según el sistema internacional con símbolo N. O sea, es la masa que tienen o átomos, o moléculas, o iones, electrones. Se ha presentado como cuántos átomos hay en 12 gramos de carbono 12 como un estándar. Y eso es el número de Avogadro, que es 6,022-14076 por 10 a la 23. Por lo general se toman los primeros 4, 6,022 por 10 a la 23, para hacer los cálculos y encontrar solucionar a problemas con este tipo de unidades. Observemos que son 602 trillones de átomos en un elemento monoatómico, o en una molécula hay 602 trillones de moléculas. La OMA es la unidad de masa atómica y es la masa exactamente un doceavo de la masa del átomo de carbono. La masa atómica de un elemento también se conoce como peso atómico, se manejan como sinónimos. Se define como la masa de un mol de unidades, ya sea átomos, moléculas, iones, de una sustancia a la cual estamos evaluando. La unidad de masa atómica se expresa como 1,66 por 10 a la menos 24. Es una cantidad muy pequeña. El mol gramo es el peso en gramos de una mol de moléculas o de átomos y es el número de Avogadro. Se expresa utilizando el peso molecular en gramos. Un mol gramos de agua es igual a 18 gramos de agua, de los cuales 2 gramos son los 2 átomos de hidrógeno y 16 por el peso atómico del oxígeno. Así entonces tenemos que en 18 gramos, que son 1 mol gramo de agua, hay 6,022 por 10 a la 23 moléculas de agua. Esas 6,022 por 10 a la 23 moléculas de agua van a pesar 18. O sea, se pueden expresar en diferentes formas y estos comienzan a ser los factores de conversión. Un mol es a 18 gramos de agua, como 6,024 es a 18 gramos de agua, o viceversa. El peso o masa de una sustancia es igual a la mol. Y el peso atómico del elemento es el peso del átomo o de la molécula, o la suma de los pesos atómicos da el peso de la molécula. En un mol de agua hay 6,022 por 10 a la 23 moléculas de agua, pero a la vez también podemos decir que en ese mol de agua hay 2 por 6,022 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno, porque hay 2 moles de átomos, H2. Y mientras que hay 6,022 por 10 a la 23 átomos de oxígeno, porque en su molécula solo participa un oxígeno, una mol de átomos de oxígeno, que son otros factores de conversión. Tenemos aquí 3 elementos. El cloro, que en su peso atómico es 35,4, el plomo 207,2 y el cobalto 58,9. El cloro es un gas diatómico, es decir que en reacción debemos calcularlo como 2 veces su peso atómico, mientras que el plomo y el cobalto son metales y no forman moléculas como los gases. En ese sentido entonces su cálculo es directo. Entonces evaluamos un mol de cloro en reacción. ¿Por qué en reacción? Porque como es un elemento diatómico, entonces la mol de Cl2, entonces el peso atómico, que es 35,45, se va a multiplicar por 2
y tenemos 70,90 unidades. Esa es una mol de cloro. Cuando tenemos una muestra de cloro que pesa 70,9 gramos, hay 6,022 por 10 a la 23 moléculas de cloro, en la cual hay el doble de átomos. 12,044 por 10 a la 23. Una mol de plomo, elemento metálico, su peso atómico directo es 207,2. Cuando se toma una muestra de plomo que pesa 207,2 gramos, ahí hay 6,022 por 10 a la 23 átomos de plomo. Cuando se toma una muestra de cobalto, que pesa 58,93 gramos, hay 6,022 por 10 a la 23 átomos de cobalto. Vamos a recordar otros conceptos. Aquí tenemos el cloruro de plomo, que entra en reacción con el yoduro de potasio. Hay un doble desplazamiento. Entonces las moles es clave para hacer el balance de la ecuación que representa esta reacción. Esta ecuación no está balanceada, pero se hace en función de coeficientes. El plomo está bien, el cloro es el que hay que afectar y así se va afectando también el yoduro de potasio y se establece la igualdad de moles. Entonces se producen 2 moles de cloruro de potasio. Y ese es el balanceo y esos coeficientes son los que determinan las cantidades de moles que están interviniendo. Si tenemos 556,2 gramos de cloruro de plomo que ingresan a la reacción, ¿cuántas moles ingresarán de cloruro de plomo? Entonces tenemos el factor de conversión. 1 mol gramo es al peso molecular. 278,1 gramos de cloruro de plomo. Y ese factor de conversión se puede organizar según la necesidad que tengamos de convertir gramos a mol o de mol a gramos. Se utilizará o el de la izquierda o el de la derecha. Veamos. 556,2 gramos de cloruro de plomo por el factor de conversión. Necesitamos que se cancelen gramos. ¿Quién debe estar abajo en el factor de conversión? 278,1 gramos de cloruro de plomo. Entonces vamos a tomar este factor de conversión y lo vamos a aplicar multiplicando. Entonces al multiplicar nuestra incógnita nos va a dar que cancelamos gramos de cloruro de plomo y nos da 2 moles de cloruro de plomo. Entonces, las moles es importante cuando vamos a calcular molaridad, molalidad, porque hay que realizar la conversión de las unidades que tengamos, gramos, kilogramos, a mol gramo. Y en normalidad nos aparece otra constante que es que hay que realizar conversión de unidades a equivalentes químicos, porque la normalidad es igual al número de equivalentes gramo del soluto sobre el volumen de la solución. Entonces recordemos las 3 fórmulas. Molaridad, número de moles sobre volumen de solución. Molalidad, número de moles sobre kilogramos de solvente. Y normalidad, número de equivalentes químicos gramo del soluto sobre volumen de la solución. Vemos un ejemplo y de él vamos a hacer los 3 cálculos. Vamos a hallar la concentración molar, molal y normal de los 556 gramos de cloruro de plomo en 1 litro de solución. Pues comencemos por molaridad. Debemos hallar las moles y después dividirlas por el volumen, 1 litro. Utilizamos nuestro factor de conversión y utilizando el factor de conversión entonces ya habíamos hecho esta cuenta y son 2 moles de cloruro de plomo. Reemplazamos las 2 moles de cloruro de plomo en 1 litro de solución y tenemos que la solución es 2 molar. 2 moles sobre litro de solución. 2 moles de soluto sobre litro de solución. 2 molar. Tenemos ya la primera respuesta. Ahora, en molalidad necesitamos kilogramos de solvente, ¿cierto? Sabemos que hay 1 litro de solución y que tenemos 556,2 gramos de
de cloruro de plomo. Fácil sería decir que como la solución es en agua, entonces que tenemos 1 litro de agua. Pero no, el volumen no es igual porque estos 556,2 gramos ocupan un volumen. Como es un sólido, tiende a ser menor el volumen. Entonces tenemos que utilizar la densidad del cloruro de plomo para hallar qué volumen ocupa él y diferenciarlo. Hallar el volumen del solvente y convertirlo a gramos, porque ahí sí ya podemos utilizar la densidad del agua y encontrar los kilogramos de solvente. Densidad igual a peso sobre volumen. Despejamos y nos da que el plomo, que pesa 556,2 gramos, solo ocupa 95,07 centímetros cúbicos. Si ven la diferencia de haber supuesto que como es agua, entonces toda la solución se podía comportar como con densidad 1. Bueno, entonces necesitamos los kilogramos de solvente, que va a ser igual a los kilogramos de solución menos los kilogramos de soluto. No tenemos gramos de soluto, pero sí los volúmenes. Entonces lo vamos a hacer por volúmenes. 1 litro es a 1000 centímetros cúbicos. Le restamos el volumen del soluto y tenemos el volumen del solvente. Y después por densidad lo hallamos en kilogramos. Así, 1000 centímetros cúbicos de solución menos los 95,07 centímetros cúbicos del soluto nos da 900,4 centímetros cúbicos de agua, que es el solvente. Llevémoslo a kilogramos. Por densidad, que el factor es 1, se puede hacer la conversión de una vez de que 904,9 centímetros cúbicos es lo mismo que gramos. Ese es el peso del agua como solvente en gramos. Debemos llevarlo a kilogramos. Entonces la relación de 1 kilogramo es a 1000 gramos. Entonces multiplicamos por 1 sobre 1000. Es como si dividiéramos sobre 1000 y eso nos lleva a 0,9049 kilogramos de solvente. Ya tenemos kilogramos de solvente, ya tenemos moles, podemos sacar la concentración. 2 moles de cloruro de plomo dividido 0,9049 kilogramos de solución. Eso nos da que es 2,2 moles por kilogramo, es decir que la solución es 2,2 molar. Completamos ya dos respuestas, 2,2 molar y 2 molar. Pasemos a buscar normalidad. La fórmula es número de equivalentes, volumen de solución. Sabemos que un equivalente gramo del cloruro de plomo es 139 gramos. ¿Pero por qué? ¿Por qué podemos utilizar este? ¿De dónde sale eso? Entonces recordemos, el equivalente de una sal es la cantidad de moles de cargas positivas proporcionadas por una mol de la sal al disolverse en agua. Bueno, habría que ver ejemplos, porque también dicen que es el equivalente para estos compuestos cuando actuarían como una reacción redox. O es la cantidad de moles de electrones transferidos cuando se oxida o se reduce un mol del compuesto. Cuando hablamos de una reacción redox, tenemos que hablar de estados de oxidación. Si trabajamos estados de oxidación, van proporcionales a cargas positivas y van también proporcionales a cargas negativas. Entonces, busquemos los estados de oxidación del cloruro de plomo. Tenemos que, al cruzar los subíndices para buscar estados de oxidación, plomo es más 2 y cloro es menos 1, por ser el más electronegativo y por ser el que se comporta electropositivo en esta molécula. Entonces, ¿cuántas cargas positivas hay? 2 por un plomo nos dan 2. ¿Cuántos electrones se han entregado? Menos 1 por 2 átomos de cloro nos vuelve a dar 2. Es decir que el equivalente es 2 porque son las mismas cargas positivas o los electrones transferidos. Entonces el equivalente es 2. Por eso el peso molecular del cloruro de plomo se divide por 2 y nos da 139.
Entonces ahora debemos hallarle a los 556.2 gramos los equivalentes presentes en esta cantidad de soluto. Tomamos nuestra cantidad para convertir, buscamos el factor de conversión y vemos que debemos cancelar gramos de cloruro de plomo y el factor de conversión que nos conviene es el primero. 1 kilogramo o un equivalente gramo sobre 139 gramos de cloruro de plomo nos llevan a 4 equivalentes gramos de cloruro de plomo. Entonces, 4 equivalentes gramos de cloruro de plomo sobre un litro de solución nos va a dar 4 equivalentes gramos sobre litro. Normalidad, 4. Es una solución 4 normal. Tenemos entre los tres resultados. 2 molar, 2.2 molar y 4 normal. Muchas gracias y estaremos pendientes para un siguiente video.